Este programa expondrá las vidas privadas de los hombres sagrados de Roma. Si alguna familia hubiese podido ser el centro de atención de la prensa moderna, esta tendría que haber sido la de los Borgia. Este apellido todavía es sinónimo de codicia, lujuria, traición y muerte. Por supuesto que las cámaras de televisión nunca los molestaron. Ningún titular comprometedor o ningún segmento de video incómodo detuvo su aberrante conducta. Y en una época en la que el poder de la Iglesia era absoluto, es difícil imaginar que una dinastía corrupta como la de los Borgia hubiese permitido una prensa libre. Los Borgia eran en realidad una familia española, y la sofisticada corte papal italiana los consideraba personas vulgares y malcriadas. A la cabeza de la familia se encontraba Rodrigo Borgia, el jefe, quien se encargó de fundar toda la dinastía familiar. Su tío era un obispo que, con el paso del tiempo, llegó a ser papa. Rodrigo fue con él a Roma y se le dieron toda clase de honores y beneficios y, gracias a ello, llegó a ser el segundo cardenal más rico de su época. Rodrigo era el vicecanciller de la Santa Sede, lo cual significa que era el agente comercial y patrón de la Iglesia, y estuvo en ese cargo durante 4 papados. Era una persona muy astuta y de hecho era muy buen administrador y de muchas maneras vivió una vida bastante austera. Rodrigo se convirtió en el Papa Alejandro VI en 1492, una vez que se aseguró el puesto a través de descarados sobornos y regalías. Además, el nuevo Papa tenía un refinado gusto por las mujeres, y a diferencia de otros líderes más recientes, Rodrigo no veía una buena razón para dejar que sus responsabilidades le hicieran reprimir sus gustos. Además de que estaba muy interesado en las mujeres, había algo en Rodrigo que lo hacía muy atractivo, y si tuviera suficiente tiempo les podría mencionar una larga lista de sus amantes, tanto breves como de muchos años. Se puede decir que tenía un insaciable apetito sexual. Las mujeres persiguen al Papa. Pero en los días previos a las negaciones televisadas y a las confesiones públicas llenas de lágrimas, había muchas otras cosas en las que Rodrigo solía pensar. Asegurarse de que la familia Borgia disfrutara todos los beneficios de su nueva posición era apenas una de ellas. Se decía que cuando despertaba en la mañana, lo primero que pensaba era, ¿qué puedo hacer hoy para beneficiar a mi familia? Y entonces, una larga lista de familiares cercanos y no tan cercanos comenzaron a ocupar los principales puestos del papado. Tanto así que un molesto embajador que no era parte de la familia observó: 10 papados no serían suficientes para satisfacer al enjambre de familiares. Hoy en día la prensa los hubiera hecho picadillo. Los trabajos de Rodrigo para los chicos. Uno de aquellos predestinados a recibir grandes beneficios era el hijo de Rodrigo, César Borgia, producto de uno de los muchos amoríos de Rodrigo. Ser hijo ilegítimo normalmente era un gran obstáculo para el progreso dentro de la Iglesia, pero si algo se desea, se puede obtener. Una serie de retorcidos encargos le abrieron el camino a César hasta que llegó a convertirse en cardenal en 1493, y ese fue el primer paso en el camino que los llevaría al papado. César Borgia es uno de los grandes chicos malos de la historia. En muchos sentidos, es el personaje principal de la obra El Príncipe de Maquiavelo, quien se basó en las costumbres y prácticas de César para mostrar cómo se debía sobrevivir en el remolino de la política italiana, junto con la misma devoción por la familia que tenían los Borgia, que no permitían que nada se interpusiera en su camino. Por ejemplo, en primera instancia César era un clérigo y luego renunció a sus votos porque si la familia Borgia tenía que seguir creciendo, entonces él necesitaba casarse para procrear hijos que con el tiempo gobernarían los estados de los que se había apoderado. Tenía cierto entrenamiento militar. Leonardo da Vinci fue su ingeniero militar durante un tiempo, por lo que tenía buen ojo para cazar talentos. A la prensa moderna de seguro le habría fascinado. No era nada inteligente hacer mención del tema de la ilegitimidad, ya que César no reaccionaba nada bien al respecto. Aquellos que lo hacían normalmente pagaban caro por ello.
por lo que la mayoría de la gente evitaba mencionarlo, ya que después de todo, el malhumorado y violento hijo ilegítimo algún día iba a ser el regente de la iglesia. César, pecado cardinal. César tenía 2 hermanos menores, llamados Juan y Jofré. No sentía prácticamente ningún cariño por ellos. Por un lado sentía celos de Juan, ya que creía que era el favorito de su padre. Y por el otro, respetaba tampoco a Jofré, que se acostó con su esposa. Cabe destacar que Juan también se acostó con ella. Así que había muy poco amor entre los hermanos, lo que hizo que los eventos del 14 de junio de 1497 fueran aún más sospechosos. Al comenzar la noche, Juan se retiró de una pequeña reunión familiar muy emocionado porque iba a tener una noche de pasión con su amante favorita. 24 horas después, su cuerpo mutilado apareció en el río Tíber. Y le dijeron al hombre que encontró el cuerpo: ¿por qué no le avisaste a nadie? A lo que respondió: he visto tantos cuerpos flotando o extraídos del río que uno más no me pareció nada fuera de lo común. Y por supuesto el crimen nunca se resolvió, pero el cuerpo fue recuperado y enterrado. El Papa estaba muy molesto por lo ocurrido. Y dijo: yo sé quién hizo esto, yo sé quién hizo esto. Y siguió hablando en una especie de estado demencial, pero nunca le dijo a nadie quién había sido, aunque eso fue suficiente para desatar una ola de rumores que decían que César había planeado la muerte de su hermano. Rodrigo estaba abrumado por el dolor, pero a pesar de una exhaustiva investigación, nunca se condenó a nadie por el asesinato de Juan. El propio Rodrigo se encargó de investigar a un gran número de los principales sospechosos, pero nunca se mencionó a César. Y por supuesto, en ese entonces no existían reporteros medievales que estuviesen determinados a encontrar la verdad a toda costa, así que el principal sospechoso se salió con la suya impunemente. Borgia Gate, el caso Juan. Así que César había asesinado a su propio hermano. El pobre Rodrigo simplemente decidió no creer en la posibilidad de algo tan espantoso y mantuvo su boca cerrada. Era un asunto familiar, y por lo tanto nadie debía meterse en eso. Vamos, señor, investíguelo, vamos. Afortunadamente para Rodrigo, aún tenía a su hermosa y vivaz hija, Lucrecia, la princesa Diana de aquella época, a quien él adoraba con locura. Lucrecia Borgia es una de las mujeres más hermosas de la historia. Y nadie debe prestarle mucha atención a lo que Donizetti muestra de ella en su ópera. Era una persona agraciada. Y no sé cómo interpretarán esto, pero tenía un cuello esbelto y unos pechos admirables. Era de buen carácter, pero fue utilizada cruelmente por su hermano César y por su padre para favorecer los intereses de los Borgia. Y solo fue después, en las últimas etapas de su vida, cuando ya todos sus familiares habían muerto, que pudo florecer como persona y promovió el arte y la cultura, e hizo obras de caridad y de cuidado de niños, incluyendo a los propios hijos de César. Pero el profundo amor de Rodrigo por su hija no evitó que la utilizara como una herramienta política cuando le era conveniente. Cuando Lucrecia apenas tenía 13 años, la casó con Giovanni Sforza, miembro de una de las familias más acaudaladas e influyentes de Roma. Pero todo se complicó cuando 4 años más tarde, Rodrigo le encontró una mejor pareja a su amada hija. Así que había llegado la hora de que Lucrecia fuese una mujer soltera de nuevo. ¿Y quién mejor que César para informarle a Giovanni que nuevamente era un hombre soltero? Entonces el encantador hermano de Lucrecia le ordenó a Giovanni que empacara sus cosas y le dejó muy en claro que podía buscarse otra esposa, pero que por el bien de todos, lo mejor era que la buscase fuera de Roma. César, hora de irte, Giovanni.